Bueno, como les había comentado, hemos decidido en este programa tener un espacio para hablar con la gente joven. Jóvenes y mujeres básicamente nos interesa que aspiren a posiciones electivas. No importa el partido, no importa dónde estén. Conversamos con un aspirante a una diputación de ultramar, vino desde Nueva York, Germán Ramírez acá, y hoy es nuestro segundo programa en ese sentido. Invitarle por supuesto a los jóvenes que están aspirando a que nos escriban. Yo tengo una dirección de correo electrónico, periodistaedithfebles@gmail.com, para que puedan escribirme y yo les llamo, por supuesto. Agradezco a quienes ya se han puesto en contacto. El próximo viernes tenemos 2 entrevistas más. Nos ha llamado gente del PRM, gente del PLD también, y hoy tenemos una opción distinta. Pero quiero decir que, tratándose de jóvenes, he querido acompañarme de un periodista joven también, para que, digamos, tenga esa visión más cercana, porque... Bueno, yo soy joven, pero ustedes saben. Dalton Herrera es periodista, le agradezco muchísimo que haya aceptado estar conmigo hoy. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación y por la oportunidad, Edith. Estaremos aquí conversando de política joven y nada. Así es que les invitamos para sostener esta conversación y quiero presentarles de inmediato en imágenes quién es nuestro invitado en el día de hoy. La buena política suma por las ideas y los valores que nos unen, porque quienes creemos en la buena política, lo que queremos a cambio de nuestro voto es una buena gestión de lo público, alguien que vaya al poder a defender nuestros intereses. Esta candidatura es una invitación a iniciar la transición de nuestra ciudadanía y de nuestro país hacia una buena política. Juntos vamos a demostrar que la buena política puede ganar, esa que educa, que rinde cuentas, que cumple y que hace cumplir las leyes, esa que asume las demandas sociales de las mayorías, pero al mismo tiempo es inclusiva, porque persigue la felicidad de todas y de todos, sin ninguna discriminación. Para la buena política, una elección no se trata de colocar más anuncios o repartir más dinero, sino de juntos y juntas cambiar la historia, no desde el miedo, sino desde el amor. Así que muchísimas gracias por estar aquí, por atreverse conmigo a cambiar el chip, y muchísimas gracias por el compromiso de ustedes para que juntos hagamos buena política, que de tanta falta le hace a nuestro país. Muchas gracias. Edith Febles, la cosa como es. Y ahí tienen ustedes José Horacio Rodríguez, es nuestro invitado en el día de hoy. Buenos días. Buenos días, Edith. Podemos comenzar, esta es una entrevista para conocerte un poco más, para que la gente te conozca, así que va a ser una entrevista, digamos que rápida, con preguntas muy específicas. Me gustaría comenzar preguntándote que le describas a la gente, que le digas quién es José Horacio. Bueno, José Horacio es un joven abogado, activista social y activista político, que ha trabajado por la defensa y promoción de los derechos humanos en el país, y que, bueno, desde que tengo memoria me he involucrado en la defensa de lo público, de lo que es el interés colectivo, desde estudiante y luego como joven profesional también, porque creo que a nuestro país le hace falta que nos organicemos, que participemos, que nos involucremos en los asuntos que nos afectan a todas y a todos. José Horacio, ¿y cuántos años tienes? ¿Y qué te hace efectivamente involucrarte en la política? Yo tengo 30 años y bueno, me deciden participar en la política cuando he estado involucrado en muchos movimientos que persiguen de algún modo, yo digo, si algo en común que tienen todos los movimientos en los que yo he participado es que buscan la justicia, ya sea en temas de medio ambiente, ya sea en temas de derechos, y cuando tú buscas la justicia y participas de movimientos sociales para que haya, por ejemplo, fin a la corrupción y a la impunidad, para que se garanticen los derechos de la diversidad sexual, a una vivienda digna, a una justicia independiente, tú te das cuenta que cuando tú participas de esos movimientos, de luchas, eso se queda incompleto cuando no hay desde el Estado una voz o una receptividad. Cuando desde el Estado no hay nadie que sirva como interlocutor, tú sientes que tú desde cada una de esas luchas estás hablando al viento. Luego del convencimiento de que es necesario pasar de la acera, vociferando y reclamando derechos, a el lugar donde se toman las decisiones, que en este caso es el Congreso Nacional, pues entonces uno dice, bueno, hay que dar un paso político, hay que dar un paso hacia la política para que esa lucha puedan verse los resultados de esa lucha. ¿Tu nombre y tu apellido están marcados por la política de alguna manera? ¿Hay una línea política en tu familia? Claro que sí. Yo llevo el nombre de mi abuelo, José Horacio Rodríguez, que fue uno de los expedicionarios
de Constanza Maimón y Estero Hondo, que vino al país junto a casi 200 hombres desde Cuba en el año 1959 en 2 embarcaciones por Maimón y Estero Hondo en la costa de la provincia de Puerto Plata y en un avión que aterrizó en Constanza. Y esa es una lucha que marcó a mi familia, porque mi padre nació en el exilio en Venezuela. Mis abuelos son dominicanos, pero mi padre nació en el exilio y vino con 9 años por primera vez al país. Luego que se derroca la dictadura y vino huérfano. Mi abuelo murió en esa expedición de Constanza como comandante por el barco que vino por Maimón. Esa es una lucha que marcó a mi familia, y por el lado materno también. Mi abuelo, si bien sobrevivió a la dictadura, fue torturado en la cárcel de la 40, simplemente por expresar y manifestar su derecho a la libertad de expresión y oponerse a la dictadura por los mecanismos represivos que utilizaba. Te pusieron el nombre de tu abuelo. Así fue. Tu bisabuelo, mucha honra, mucho orgullo. Tu bisabuelo era Juancito Rodríguez también, que él tenía una fortuna y gastó su fortuna para combatir a Trujillo. Sí, a pesar de que mi abuelo José Horacio murió como un héroe en esa expedición de Constanza Maimón Estero Hondo, la historia dominicana recuerda más a mi bisabuelo, su padre, Juancito Rodríguez, que fue un hacendado del Cibao. Era en esa época uno de los hombres más ricos del país, sin duda. Que más ganado tenía y más tierras tenía en todo el Cibao y en el país en general, y salió en los años 40 a Cuba, se llevó toda la fortuna que había acumulado para invertirla en tratar de liberar al país de la tiranía trujillista y para que aquí pudiéramos vivir en democracia. Él, lamentablemente, en un episodio muy triste de nuestra historia, murió en noviembre del año 1960, luego de que su hijo había sido asesinado en la expedición de Constanza Maimón Estero Hondo y luego de que había perdido toda su fortuna de un disparo en la sien en Venezuela. Te hemos visto hablar de buena política y te hemos visto hacer videos y recorridos con jóvenes valiosos. Yo conozco a varios de ellos, a Dauri Santana, por ejemplo. Quiero que me hables de qué es buena política. Bueno, nosotros vivimos una realidad en el que la mayoría de los dominicanos y dominicanas tenemos un chip en la cabeza que automáticamente cuando nos hablan de política pensamos en 2 cosas. Lamentablemente, eso es la mayoría de lo que uno percibe. La primera es rechazo, apatía. La política es algo que no me interesa porque es algo sucio, es un negocio del cual, como yo soy serio y quiero lo mejor para mi país, mejor no me involucro. Y el segundo chip es el que hay para mí, el dame lo mío, el de, ok, está bien, yo me intereso, pero a cambio de recibir algo para mi beneficio personal. Y eso es el resultado de décadas de mala política, de malas prácticas políticas, de un ejercicio clientelar de la política. ¿Qué nosotros estamos planteando con la buena política? Bueno, que seamos capaces de sumar adeptos y de ganar unas elecciones, no por el ofrecimiento de nada a cambio que no sea una buena gestión de lo público. Que nos sumemos y nos unamos porque nos identificamos con una serie de valores, con una serie de principios, con una serie de ideas. ¿Cómo cuáles? Quiero dejar una idea sobre la mesa. Que todas las personas somos iguales en dignidad y derechos. Esa es una idea que parecería quizás ser un consenso y es la que sostiene, la idea principal quizás que sostiene el derecho internacional de los derechos humanos, pero que en esa política que queremos combatir, que es una mala política, normalmente no se une la gente porque compartamos esas ideas, sino que se une por el clientelismo político, por gente que se aglutina alrededor de caudillos con los cuales entiende que puede llegar al poder. Y nosotros estamos planteando, vamos a unirnos por las cosas que juntos podemos hacer para nuestro país y para que nuestra sociedad mejore y avance. En el mes de julio vimos que hacías una rendición de cuentas, publicabas, porque ha sido con aportes de la gente de tu campaña, y lo publicabas. Queremos saber si seguirás rindiendo cuentas durante toda la campaña y si piensas hacerlo también una vez llegado al Senado de la República. Ahí tiene la cuenta que rendía José Horacio. Claro que sí, ese es uno de los compromisos principales, y quienes hacemos buena política, yo siempre digo, la buena política es transparente, la buena política rinde cuentas. Algo que nos llamó la atención, leer en la prensa la semana pasada en el Diario Libre, ver cómo los dirigentes de los viejos partidos PLD, PRM, se negaban a transparentar el manejo de los recursos que utilizan en este periodo de precampaña.
La buena política, en algo que se tiene que diferenciar el ejercicio político es en eso, y nosotros lo estamos demostrando con el ejemplo y lo seguiremos haciendo a lo largo de esta campaña al final de cada mes. Cuando concluya el mes de agosto volveremos a reportar todos los ingresos que hemos recibido, que son exclusivamente de contribuciones ciudadanas, y cómo lo hemos gastado, cómo hemos invertido eso. Y eso es el reflejo de lo que también será nuestro ejercicio legislativo en la Cámara de Diputados como representante de la ciudadanía de la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Queremos hablar contigo mucho más, conocerte un poco mejor, pero vamos a ir a una pausa, regresamos de una vez, invitándole a la gente a que hagan sus comentarios si tienen preguntas para José Horacio. He visto algunos comentarios ya en nuestro chat, así que ahorita se los comparto. Ya comienza la cuenta regresiva. En un año tendremos que elegir a quienes en nuestro nombre tomarán las decisiones más importantes para el país durante los siguientes 4 años. Dependiendo de a quién elijamos, continuaremos con un Congreso que protege y es cómplice de la corrupción y la impunidad, o uno que la investiga, sanciona y promueve la transparencia. Un Congreso que permite la destrucción del medio ambiente y el despilfarro del gobierno, o un Congreso que interpela a ministros, defiende los derechos de la ciudadanía y vigila la conducta del presidente. Soy José Horacio y desde siempre he participado activamente en las luchas y reclamos ciudadanos que considero justos. Ahora te invito a que esa misma lucha en las calles la llevemos hasta el lugar donde se toman las decisiones. Con tu apoyo podemos lograrlo. Hagamos que suceda. Edith Febles, la cosa como es. Eso es parte del material que tienes en tus redes sociales, donde está muy activo. Me gustaría, como ahí te refieres al Congreso y al rol que se debe jugar ahí, ¿cuáles son los puntos fundamentales? Como por razones de tiempo te preguntaría como enunciados. 3 puntos fundamentales que crees que serán tu agenda legislativa. Yo voy a decir 4. Porque en primer lugar, pienso que hay que tener fortalecer el rol fiscalizador del Poder Legislativo, que no se ha venido asumiendo. Entonces eso es algo que es transversal y por eso ese es el primero. Entonces a nivel de agenda legislativa, sí son 3. En primer lugar, trabajar por el tema de la institucionalidad y la justicia. Hay reformas estructurales que son necesarias para nosotros tener una justicia más independiente, que pasa, por ejemplo, por dotar de independencia a la Procuraduría General de la República, por la inamovilidad de los jueces de la Suprema Corte de Justicia y una serie de reformas en ese sentido. Segundo eje, el tema de atender la emergencia ambiental en la que se encuentra la República Dominicana. Nuestro país es uno de los países más vulnerables al cambio climático y esas consecuencias las estamos comenzando a ver con el tema de cómo eso afecta el turismo, el sargazo, por ejemplo, y de cómo el manejo de la basura, de los desechos sólidos, del uso del plástico de manera indiscriminada. Ese será el segundo eje de nuestra agenda legislativa. Y el tercer eje tiene que ver con el tema de los derechos humanos, que es un eje primordial para nosotros y que tiene que ver con todo el tema de la igualdad de género. Y dentro de eso ya hemos anunciado una propuesta legislativa concreta que es establecer una licencia por derecho de paternidad. Hay demasiados estudios que demuestran cómo se convierten en beneficios para la sociedad la presencia del padre en la crianza de los hijos. Y ahora mismo depende de la bondad del empleador, pero por ley solamente un padre tiene derecho a licencia de 2 días cuando tiene una criatura. El mensaje que el Estado manda a la sociedad es claro, es que la crianza de los hijos es una tarea exclusiva de las madres. Y eso es un reto cambiarlo para poder tener una sociedad con mayores niveles de igualdad. José Horacio, desde Miches, Fernando de la Cruz pregunta, ¿cuáles proyectos de leyes sometería a favor de la juventud? Bueno, ahí hemos mencionado varios. Yo pienso que el tema de la juventud es un tema transversal, porque la juventud, todo lo que tiene que ver con acceso a la educación afecta a la juventud, todo lo que tiene que ver con el disfrute del deporte afecta a la juventud, todo lo que tiene que ver con mejorar los niveles de sostenibilidad ambiental deriva en beneficios para la juventud. De manera que yo veo el trabajo con la juventud como un eje transversal y leyes tenemos muchas. Que lo que hay que asegurarse es que esas leyes se cumplan, que esa inversión que establece la Ley General de Juventud
para la juventud, que tiene que aplicarla no solamente el gobierno central, sino también los ayuntamientos, se cumpla. Y eso es parte de ese rol fiscalizador que como legisladores tenemos que asumir. Asegurarnos que el gobierno central y los ayuntamientos cumplan con ese presupuesto que está asignado para la juventud, por ejemplo. De ser congresista, el barrilito es la manzana de la discordia del Congreso. ¿Lo seguirías cobrando? Y a propósito, ¿seguirías rindiendo cuentas como legislador? Lo de la rendición de cuentas creo que ya quedó establecido y lo estamos demostrando en la campaña como un compromiso que continuará en nuestro ejercicio legislativo. Pero el tema del barrilito es clarísimo, no solamente el compromiso mío como diputado de renunciar a todos los privilegios que tienen los legisladores, porque entiendo que son inconstitucionales, sino también trabajar para que esos privilegios que son financiados con el presupuesto de la Cámara de Diputados sean sacados del presupuesto del Congreso Nacional, porque no basta con que yo como legislador diga no voy a recibir eso, cuando ese dinero está en el presupuesto de la Cámara y si no lo recibo quedará a la discrecionalidad del presidente de la Cámara cómo los emplea y cómo los utiliza. No, o sea que asumo no solamente el compromiso de renunciar a esos privilegios, sino de trabajar para que esas partidas presupuestarias sean excluidas del presupuesto del Congreso Nacional y que ningún legislador pueda disfrutar de esos privilegios que son inconstitucionales. Vamos a hacer un ejercicio así rápido, te vamos a decir un nombre y nos dice una palabra que asocies con ese nombre, ¿te parece? Vale. Cuando te diga ese nombre, lo que te llegue a la mente. Joaquín Balaguer. Dictadura. Peña Gómez. Mayores niveles de democracia y de socialdemocracia. Danilo Medina. Corrupción. Hipólito Mejía. Decepción, fraude bancario. Leonel Fernández. También decepción. Leonel Fernández fue una persona que en el 96 significó una ilusión de que era una ruptura generacional, y bueno, era una palabra, era una ruptura generacional, y esperamos que cuando venga la próxima ruptura generacional no se sigan reproduciendo las mismas prácticas políticas. Guillermo Moreno. Esperanza. José Horacio Rodríguez Vázquez. José Horacio Rodríguez es una motivación, para mí es una motivación. Te hemos visto en diferentes momentos. Lo veíamos limpiando, grafiteando. Te hemos visto hasta recogiendo la basura que debería ser el alcalde que la recoja. ¿Cuál es el propósito? Mira, hace falta que en nuestro país la política se limpie. Para que gente buena entre a la política y se decida participar y le involucremos a que vaya y vote en las próximas elecciones. Ya no es una excusa decir que todos son iguales. Aquí hay una nueva generación que está diciendo, no solamente en el discurso, sino en la práctica, que venimos a hacer las cosas diferentes. Y no podemos seguir reproduciendo las mismas prácticas políticas de yo ir a un barrio a regalar canastillas. Esa es la mala política. Nosotros si vamos a un barrio es a aportar a la sociedad en colectivo, no a regalar cosas y dádivas que son financiadas con el propio dinero del Estado o de la corrupción. ¿Quiénes pueden votar por ti rápidamente tu circunscripción? La circunscripción 1 del Distrito Nacional. No he dicho que yo seré candidato por Alianza País, producto de la fusión entre Opción Democrática y Alianza País, eso es importante saberlo. Y la circunscripción 1 va desde el centro de la ciudad capital, desde el Malecón hasta la Kennedy, y este-oeste desde la zona colonial hasta la Luperón. Ya lo todo saben. Ese cuadrante. Todo esto Bellavista, toda esta zona, la Julia y demás. Sí, Bellavista. Mata Hambre. El Centro de los Héroes, Gasco, zona colonial, Don Bosco, San Carlos, Piantini, Naco, Ciudad Nueva, Los Prados, La Castellana, Evaristo Morales, toda esa zona es nuestra. Esa es la de José Horacio. Gracias, José Horacio, por estar acá. Mil gracias a ustedes por darnos esta oportunidad. Muchísima suerte, gracias por venir. El próximo viernes tengo otra cita con otros jóvenes, vienen 2 del Partido de la Liberación Dominicana, incluyendo uno de Santiago. Aquí estaremos. Estaremos aquí. Gracias por acompañarme en esta jornada de hoy y por supuesto a ustedes también. Nos encontraremos de nuevo mañana. Debo decirles que para mañana se ha pospuesto hoy la audiencia de las medidas de coerción en Villa Vázquez contra los imputados. Así que hasta mañana.